cuando hemos conocido un supuesto abuso de poder del Gobierno de España, que está haciendo públicos datos que afectan a trabajadores y que afectan al Partido Socialista, pues desde luego la contundencia está en decirle a la ministra que por ahí no vamos a pasar, donde desde luego el Partido Socialista no va a parar y va a actuar en vía judicial, en vía parlamentaria, y desde luego si este asunto finalmente se confirma y se ha producido un abuso de poder tan relevante contra el partido de la oposición por parte del Gobierno, que por cierto sigue sin negar la información que está apareciendo, desde luego el Partido Socialista pedirá la dimisión de la ministra. Eso es contundencia. Lo cierto es que el Gobierno viene dando bandazos. Desde que hace 6 meses hubiera un cambio de Gobierno, se han tomado medidas, muchas de ellas negadas en campaña electoral, otras también negadas incluso después de la campaña electoral, recortes que han sido, desde luego, drásticos en sanidad y en educación. Ahora se apuntan nuevos recortes, se especula con la subida del IVA. Bueno, yo creo que lo más importante es combatir esa idea que trata de instalar el Gobierno de que estos son medidas inexorables, que no hay una alternativa, porque la hay. Los socialistas venimos diciendo en España una serie de cosas. Afortunadamente ha habido un cambio en Francia y el presidente francés, el señor Hollande, está demostrando que hay alternativas. Hoy mismo contrasta mucho las medidas que está proponiendo el señor Hollande en Francia con las que se están debatiendo en España. El señor Hollande está hablando de combatir los paraísos fiscales y en España estamos aplicando una amnistía fiscal que es bochornosa, aparte de ineficaz económicamente, porque el Gobierno anterior, el Gobierno socialista, se dedicó a combatir el fraude poniendo más medios y más recursos y consiguió recaudar 10.000 millones de euros adicionales anuales combatiendo el fraude. Y el Gobierno del señor Rajoy nos dice que para recaudar 2.500 millones de euros hace una amnistía fiscal que, como digo, es bochornosa y desde luego éticamente reprobable. Eso al 10%, por lo tanto pretende hacer aflorar, según sus cuentas, 25.000 millones de euros de fraude, que si fueran, en lugar de condonados, si fueran perseguidos, serían muchos recursos para las arcas públicas. Hemos visto también hoy cómo Hollande en Francia está proponiendo algunos impuestos, como el impuesto sobre grandes fortunas, que también venimos proponiendo aquí en España a los socialistas hace tiempo. Quiero decir que hay alternativas, que hay otra forma de generar ingresos, que hay otra forma también de ajustar gastos, sin recortar derechos, como ha ocurrido en relación al copago, por ejemplo, como está ocurriendo con la educación, donde se está desde luego atentando contra la igualdad de oportunidades cuando se reducen becas y se suben tasas. Siempre nos quedará la duda de qué hubiera ocurrido si no se hubiera gestionado tan mal el asunto de Bankia. Tan pronto como vimos cómo el Gobierno estaba gestionando tan desastrosamente el asunto de Bankia, dijimos que eso contaminaría el resto del sistema financiero español. Recuerde usted que Bankia fue nacionalizado un lunes por la mañana, que se nos dijo que serían 4.000 millones, luego 7.000, luego 10.000, luego 23.000. A continuación se devaluó el papel del Banco de España, se trajeron 2 consultoras extranjeras y los portavoces del PP, y en este caso no ha sido la oposición ni el PSOE, distintos dirigentes y portavoces del PP montaron una subasta pública sobre el sistema financiero español que fue verdaderamente bochornoso. Quiero recordar que hubo dirigentes del PP que hablaron de 100.000 millones, otros de 40.000 millones. Eso desde luego no genera confianza y desde luego no ha ayudado a lo que tiene que ser ese salvamento, sí, en este caso del sistema financiero. Y ahora queda lo más importante también, que es debatir la letra pequeña, que es qué condiciones llega ese dinero a nuestro país y, sobre todo, qué condiciones se trasladan también para que ese rescate a la banca al final sea de verdad un rescate a los ciudadanos que, a su vez, tienen dificultades con la banca. Por eso el Partido Socialista ha puesto en negro sobre blanco en sus enmiendas al decreto de reforma del sistema financiero algunas condiciones. Por ejemplo, que todo aquel caja, banco, en este caso, que sea rescatado con esos recursos públicos, pues en primer lugar haya una garantía de que esos recursos públicos vuelven a las arcas públicas. Pero a continuación, que los bancos tienen también que modificar condiciones hipotecarias para las personas en dificultades o que se dé salida a, creo que son más de 800.000 personas las que han sido estafadas con las preferentes, o que ese dinero finalmente de verdad se vaya en crédito y liquidez a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Por lo tanto, hay una serie de condiciones que garantizar para que ese rescate sea efectivo. Yo creo que el Partido Socialista en lo que está de verdad es en hacer una oposición seria, una oposición contundente en todo aquello en lo que no está de acuerdo, pero también en arrimar el hombro tanto como pueda para salir cuanto antes de esta situación. Nosotros nunca haremos en la oposición aquello que hacía el Partido Popular y que reflejó también el señor Montoro cuando dijo aquello de que caiga España, que ya la levantará el Partido Popular, ¿no? Nosotros no estamos en esas, no estamos en el cuanto peor mejor. El Partido Socialista, y se ha visto
como el señor Rubalcaba se ha ido a Bruselas a reunirse con los líderes socialistas europeos para defender a España, para defender políticas de crecimiento, que es lo que necesita este país, y para dar alternativas. Ahora le digo, el Partido Socialista no puede estar de acuerdo con una reforma laboral que es un fomento del despido, no puede estar de acuerdo con esa amnistía fiscal que, como digo, es bochornosa. No vamos a validar el recorte en sanidad o en educación porque entendemos que hay alternativas. No vamos a validar un presupuesto general del Estado donde además no se han admitido ninguna enmienda y donde el Partido Socialista, insisto, también está dando alternativas, o el recorte al carbón que está suponiendo que miles de familias de las comarcas mineras se queden sin futuro. El Partido Socialista no va a estar en eso. Ahora, desde luego, va a dar siempre una alternativa y va a tratar siempre de llegar a acuerdos por el interés general. Este partido es un partido de izquierdas claras, y además viene haciendo políticas de izquierdas y alternativa de izquierdas, porque lo estamos planteando. Si hablamos, como le he dicho ahora mismo, de la política que está desarrollando el señor Hollande en Francia, que tiene mucho que ver con muchas cosas que venimos diciendo en España, pues eso es ser de izquierdas desde mi punto de vista, y el Partido Socialista es un partido claramente de izquierdas. Y desde luego, esto de los líos y las posiciones diferentes, lo que no ocurre en el Partido Socialista ni va a ocurrir es lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en el Partido Popular, donde acabaron expulsando el partido, se acabó dando de baja a un senador de León por votar a favor de las ayudas al carbón, ¿no? Ojalá esos expedientes se hicieran por otras cosas y no por un asunto como este, ¿no?